Muy buenos días, amigos televidentes. Es el lunes 26 de mayo. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Esta es la última semana de la administración del presidente Mauricio Funes y es por ello que hemos decidido hacer un análisis y conocer cuáles son las condiciones o de trabajo que se han tenido a lo largo de estos 5 años, qué es lo que deja al nuevo gobierno y al país en general. Y para ello hemos iniciado una serie de análisis, hoy principalmente el tema del área social. Y para ello, esta mañana me acompaña el analista Joaquín Samayoa y a él le damos la bienvenida y también le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Samuel, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para tratar de responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, ustedes también son parte de esta entrevista y lo pueden hacer, lo podrán hacer a través de los comentarios en las redes sociales. Vamos a iniciar este bloque escuchando las declaraciones o más bien parte del discurso que daba el presidente de la República, Mauricio Funes, el 1 de junio de 2009 en el área que nos compete esta mañana analizar, el área social. Escuchemos a continuación las declaraciones del mandatario. 4 grandes objetivos guían nuestro plan: resguardar los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo, proteger a los sectores poblacionales más vulnerables de los efectos negativos de esta crisis, aprovechar la crisis para impulsar políticas de Estado en materia social y económica e iniciar la construcción de un sistema de protección universal para todas las mujeres y para todos los hombres de nuestro país. La importante creación del sistema de protección social universal que escribirá una nueva historia en el campo de la política social de nuestro país. Como parte de este sistema, vamos a crear el programa de comunidades urbanas solidarias, cuyo objetivo central es mejorar la vida en los asentamientos urbanos precarios. El programa contempla el mejoramiento de... Parte de lo que escuchábamos el discurso del presidente cuando asumía el 1 de junio de 2009, de esa realidad que el presidente describía y planes que proponía, ¿qué es lo que tenemos hoy cuando finalizan 5 años de la administración Funes? Sí, yo creo, Samuel, que el énfasis terminó haciéndolo el presidente y su gobierno en el segundo de los objetivos que mencionó, que era el de protección de los sectores más vulnerables. Todo lo que él ha llamado programas sociales ha estado orientado a eso, que en realidad son subsidios paliativos para ayudar a la gente a ir pasándola. Ahí tenemos los paquetes escolares, tenemos las transferencias monetarias a personas de la tercera edad, tenemos programas para la mujer, y tenemos todos los subsidios realmente que existen para abaratar un poco el costo de la vida, el subsidio al gas y al transporte público y todas esas cosas. Yo creo que esa es la parte en la que este gobierno hizo, digamos, un trabajo más o menos a la altura de lo que pudieran ser las expectativas de la gente. El problema es que en el siguiente objetivo de creación de políticas de Estado, ahí es donde se queda muy corto, porque una política de Estado debe traspasar la superficie y tratar de transformar realidades. Los programas sociales se han orientado nada más a ayudarle a la gente a irla pasando con menos agobio, pero no a transformar realmente su realidad. No se les ha ayudado a salir de la pobreza. Y ahí es donde la parte del empleo, que era la primera de las cosas que él mencionó, se quedó muy por debajo de las expectativas debido a una serie de factores que podemos comentar, y lo mismo la creación de políticas de Estado en otros aspectos también se quedaron muy a la saga. Parte de ese trabajo que mencionaba el presidente en su discurso cuando asumía es palpable. La ciudadanía ha visto una diferencia de cuando se le prometió esta ayuda que mencionaba el presidente al recibir esa ayuda y hoy posteriormente. Yo creo que, digamos, la gente que está en
el sector más bajo de la escala social en cuanto a ingresos y condiciones de vida, obviamente aprecia lo que se le ha dado porque es mejor algo que nada, ¿verdad? Pero en conjunto, en el conglomerado social, creo yo que el impacto ha sido muy poco notorio, porque todos los indicadores sociales y económicos del país están muy bajos. El empleo, sobre todo, es algo que desde luego no solo no se protegió, y tampoco se aumentaron significativamente las oportunidades de empleo estable, no de empleos transitorios o muy mal pagados, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el impacto social queda muy disminuido al final de estos 5 años de gobierno. El discurso que el presidente daba ese día estaba también antecedido por la crisis que se vivía, la crisis del 2008, 2009 y la pérdida de empleos que se habían tenido producto de la crisis económica que se había registrado y que el país había también sido afectado. Países como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, de la misma región, lograron recuperarse de esa crisis. ¿Qué pasó en el caso de El Salvador? En el caso de El Salvador no solo no nos recuperamos, sino creo que hemos retrocedido en una buena cantidad de indicadores de competitividad. Es que lo social no se puede aislar de la realidad Correcto. Económica, de hecho está muy marcada por la realidad económica. Y la parte de inversión, sea nacional o extranjera, es la que ha estado más comprometida. Y esto debido a factores que todos conocemos. Uno de ellos que es importante es el de la inseguridad jurídica. Y en este tema, por ejemplo, las posiciones del gobierno frente a decisiones de arbitrajes internacionales, las decisiones de no honrar esos compromisos y legislación internacional, le están mandando un mensaje claro a las empresas que quisieran invertir aquí, que en algún momento pueden verse en problemas y no están protegidos. Entonces, teniendo los inversores otras opciones que les dan muchas más garantías de que su inversión estará protegida, ¿por qué van a venir a un país donde hay inseguridad jurídica, donde se pueden cambiar las reglas del juego, donde no se van a honrar los mecanismos de resolución de conflictos? Entonces, creo que eso ha tenido un impacto grande. Otro impacto grande que estaba, digamos, relativamente fácil de subsanar y no se hizo, es el de la tramitología. En este país todo se sabe que es muy complicado y tarda muchísimo tiempo obtener todos los permisos que hay que obtener para que una empresa pueda funcionar. Y finalmente el tema de la inseguridad, sobre todo en lo que atañe a extorsiones, que golpea mucho más duro a pequeña y mediana empresa, que son los que tienen menos capacidad para soportar el peso de las extorsiones. Entonces, ¿a quién le va a ilusionar poner un negocio si van a venir unos pandilleros semanalmente a recoger el fruto del trabajo y que con tanto esfuerzo hacen unas familias por echar a andar su negocio? Entonces, la gran empresa tiene más posibilidades de asumir ese impacto, aunque siempre traslada los costos al consumidor, los costos adicionales. Finalmente, el problema de la energía. Tenemos uno de los costos más altos de energía en toda la región, entonces eso también hace menos competitivo a El Salvador. Entonces todos estos factores a los que no se les intentó dar una buena solución impactan en baja actividad económica, bajo crecimiento económico, bajo empleo, y todo eso tiene efecto de cascada en la realidad social. La clase media, ¿de qué manera se ve afectada positiva o negativamente en la administración Funes? Yo creo que la clase media sufrió bastante. A la clase media es a la que se le han puesto elevaciones de impuestos sobre renta y otras cargas, porque la mayoría de gente pues no se puede librar de esas imposiciones. Y por otro lado, tenemos nosotros en clase media muchas decenas de miles de jóvenes que están graduándose año con año del sistema de educación hasta la secundaria, que no encuentran suficientes oportunidades ni de estudios superiores ni de empleo. Graduados universitarios todos los años, también decenas de miles que no encuentran cómo
ubicarse. Yo creo que la clase media se ha visto bastante golpeada y con muchas dificultades para salir adelante. El tema de los subsidios, al final se ha hablado, diferentes analistas consideran que la presión es demasiado grande para las finanzas públicas del país, el seguir manteniendo los subsidios, y a pesar de ello, en esta administración hubo subsidios para los adultos mayores, el tema de los paquetes escolares, etcétera. El tema de los subsidios, ¿cómo fue abordado por la administración Funes desde su visión? Sí, lo de los subsidios venía desde administraciones anteriores, pero en este gobierno se incrementaron, porque al programa de comunidades solidarias urbanas, este es una como evolución del programa que ya existía de Red Solidaria en la administración anterior. No existían las transferencias monetarias a personas de la tercera edad en los municipios de mayor pobreza, eso se ha aumentado. Y luego el gasto recurrente y además en espiral, que supone lo del transporte público, el gas, todo eso, son subsidios bastante insostenibles. El gobierno hizo al inicio, si usted recuerda, varios intentos por racionalizar un poco más lo del gas, que fueron intentos fallidos porque los mecanismos de administración del subsidio no terminaron de estar bien concebidos, crearon una buena cantidad de problemas. Pero en resumen, para un país que está teniendo tasas tan bajas de crecimiento económico, sí se vuelven completamente insostenibles los subsidios cuando son muchos y sobre todo cuando algunos de ellos son indiscriminados, como es el caso de los paquetes escolares. En el caso de la administración Funes, insistir en el tema de los subsidios, ¿hasta dónde se vuelve la ayuda estatal populismo, por ejemplo? Sí, no deja de ser un poco de populismo, obviamente lo podemos ver en todas las encuestas, para grandes cantidades de gente que no tienen mayor conocimiento o siquiera interés en dar seguimiento a las cosas de la política. Lo único que ven en su realidad, distante de los centros urbanos, es si les regalan algo o no les regalan nada, ¿verdad? Ese es su criterio para juzgar a un gobierno. Y usted tiene, por ejemplo, todavía hoy la última encuesta de UDOP, que la gente sigue diciendo que la educación es el principal logro, pero cuando hablan de educación no se refieren a logros propiamente educativos, de calidad, de cobertura, de equidad, se refieren a los paquetes escolares nada más. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y hay algo más? No saben decir si hay algo más, por lo cual están afirmando que la educación ha mejorado en este país. Y así con todo. Y obviamente al FMLN le trajo réditos políticos muy grandes en las elecciones el que tanta gente apreciara estos programas. Entonces nadie discute que a la gente le gusta que le regalen cosas, ¿verdad? Y eso pues así es. Pero como usted bien dice, se vuelve populismo en el sentido de que no está abordando los dinamismos que podrían poner a El Salvador en una ruta de crecimiento económico, de salir del estancamiento. No está abordando los dinamismos que podrían ayudar a la gente a salir por sus propios medios de la condición de pobreza. Simplemente está creando una clase cada vez más dependiente de las dádivas del Estado. Y eso es lo que se vuelve completamente insostenible, como digo, en una economía donde está prácticamente estancado el crecimiento económico. Bien, vamos a quedarnos en este punto, amigos televidentes. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regresar vamos a empezar a tratar áreas específicas, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de educación. Quédese con nosotros, no le cambie. Ha trabajado bien el hombre. Para mí ha hecho buenas obras. Sí, trabajó bien. Solo el hecho de que los niños tengan los cuadernos, ningún gobierno había hecho eso. Que está bueno. Sí, hombre. Bueno, para mí está bien lo que ha hecho. A lo que los anteriores habían hecho, creo que ha logrado un poquito de
hacer un poco mejor las cosas. Más o menos. En partes ha estado bien, pero en partes ha estado mal, como por ejemplo, lo del transporte. El Citran viene a dejar desempleadas a muchas personas. Desde el 2008, en medio de la campaña del presidente Funes, uno de los eslogans era el gobierno del cambio. Al final hubo un cambio de administración a partir del 1 de junio de 2009, el FMLN llega a la silla presidencial y se consolida como tal, se hace realidad el tema o la frase de gobierno del cambio. Yo creo, Samuel, que realmente no ha habido cambios que uno puede identificar como cambios positivos o sostenibles o cambios de impacto en el dinamismo económico, político y social del país. Porque muchos de los programas que se tienen como programas sociales, de hecho, existían de otra forma antes. Entonces lo único que se ha hecho es asignar mayores cantidades del presupuesto a sostener este tipo de programas que son asistencialistas, que son paliativos, pero que no transforman en nada la realidad económica y social de la gente. Entonces, un gobierno que se proyecta prometiendo que habrá cambios, uno entendería que se trata de cambios que pongan al país en una situación más ventajosa para salir adelante en todos los aspectos. Pero acá lo que vemos es que la situación de seguridad pública, por ejemplo, es cierto que no es un problema de hoy, es un problema que se trae de muchos años atrás y que ha venido evolucionando. Pero lejos de haber siquiera frenado una tendencia o empezado a revertir una tendencia, porque nadie le pedía que de un día para otro pudiera solucionar este problema, pero por lo menos empezar a ver que las acciones y los programas y las políticas empiezan a transformar esa realidad. Y en todo el tema de seguridad pública vemos un agravamiento. En todo el tema de competitividad económica vemos un retroceso. Y en algunos aspectos del área social que no suelen comentarse en este tipo de programas, pero yo creo que vale la pena, como es la calidad de la convivencia. Bueno, yo creo que este gobierno ha polarizado muchísimo, este gobierno y sobre todo el propio presidente Funes con su discurso siempre agresivo, confrontativo, siempre tratando de buscar culpables en la empresa privada, en los sectores más acomodados de la sociedad, como que ha vuelto a revivir aquellos sentimientos de confrontación que esta sociedad empezaba poco a poco a superar. Entonces yo creo que en el área social pues estamos en ese aspecto mal, ¿verdad? Y que no, el gobierno del presidente Funes y del FMLN no logró cambios positivos. Una sociedad dividida, diría. Una sociedad muy dividida, digamos que se han abierto heridas que estaban empezando a cerrarse y que se ha incrementado la intolerancia, la confrontación, y eso no es bueno, ¿verdad? Y por otra parte, porque él mencionó algo de eso en su discurso, no vimos tampoco una acción agresiva o visionaria de mejoramiento de los ambientes donde debe vivir la inmensa mayoría de la población. En los bolsones marginales urbanos no ha habido prácticamente ninguna obra de mejora de barrios que ayuden a la gente a tener un poco de mejor calidad de vida y que a su vez indirectamente sirven para combatir la inseguridad y la criminalidad. Entonces yo creo que esos que podían haber sido cambios importantes, ¿verdad? Una política de mejoramiento de barrios, una política de cohesionamiento social, de inclusión, como él tanto insistió, pero no ha sido un gobierno inclusivo, ha sido un gobierno divisivo y un gobierno confrontativo. El tema en el área social, otra de las promesas que se hacía en la campaña era el tema de Ciudad Mujer, de la atención a la mujer salvadoreña, y se construyeron o se instalaron más bien diferentes
instituciones como por ejemplo Ciudad Mujer, la misma, que podría ser uno de los programas insignias de esta administración, ¿ha cumplido el papel con el que se creó esta institución como tal? Y yo no, digamos, estoy muy calificado para opinar sobre esto porque no conozco de primera mano la actividad de los centros de atención dentro del programa Ciudad Mujer. Lo que oigo en general son buenos comentarios favorables, que lo ponen como un programa exitoso. Como le digo, no sé qué tan exitoso, pero sí definitivamente ahí hubo un esfuerzo especial, un énfasis especial en atender la problemática particular de la mujer. Pues la mujer tiene en este país la problemática general de toda la población que deriva de la pobreza y de una serie de factores, pero además tienen sus problemas y necesidades específicos, y yo creo que Ciudad Mujer, hasta donde sé, como digo, sí ha sido una respuesta positiva a la problemática de las mujeres, supongo que todavía muy insuficiente. Pero mira, Samuel, yo lo que pienso es que cada vez más en los últimos 3-4 gobiernos hemos tenido la tendencia a gobernar por programas. La verdad es que todos estos programas que existen, si los ministerios hicieran bien su labor, si el Ministerio de Salud hiciera bien su labor o mejor de lo que la hace, una buena cantidad de atención de salud que se da en Ciudad Mujer, no sería necesario tener un programa aparte para ofrecer esa atención. Lo mismo puede decirse con la educación, con el empleo, la habilitación laboral y una serie de cosas. Yo creo que tenemos que regresar, y ojalá este gobierno entienda eso, a hacer que los ministerios y las instituciones existentes funcionen bien y hagan bien su trabajo. Hablamos de prevención de violencia, por ejemplo, y siempre estamos pensando en programas adicionales. Hombre, ¿y por qué no pensamos qué deben hacer los ministerios para que mejore la educación, para que mejore la salud y para que mejoren todos los factores que ponen en mayor riesgo a un segmento de la población para incurrir en situaciones de violencia? Ese tipo de programas que usted menciona se vuelven en las administraciones las insignias, pero llega una nueva administración y esos programas o se le cambia nombre o son desechados. En este gobierno se intentó implementar una visión de políticas de Estado que vayan orientadas a la protección social, por ejemplo. Es que yo creo que mientras se gobierne vía programas, el énfasis seguirá estando puesto en la publicidad a la que estos programas se prestan más fácilmente, porque la acción, digamos, cotidiana en los ministerios y en las instituciones más tradicionales queda como un poco diluida. No es que no se haga, pero no es tan visible, mientras que si usted la separa y la pone en un programa con su lema, con su eslogan, incluso con sus colores y todo, es mucho más fácil publicitarla. Pero yo creo que si vamos a hablar de políticas de Estado que tengan cierta permanencia en el tiempo, debieran ser el trabajo normal de los ministerios y el cumplimiento que las leyes y la Constitución de la República le dan a esos ministerios, la única manera de ir formando políticas de Estado permanentes, de tal manera que llegue un gobierno, llega otro, y es el trabajo cotidiano normal del gobierno hacer esas cosas y no de un programa particular que fue el distintivo o la insignia, como usted dice, de este gobierno. Eso lo hemos visto en educación, Plan 2021, antes hubo Escuela 10, ahora es la escuela inclusiva de tiempo pleno. Cada gobierno quiere tener su propio distintivo y normalmente lo que se hace es abortar esfuerzos que se han venido haciendo de antes y darles una vida corta a programas que necesitarían mucho más tiempo para consolidarse. Y vamos a profundizar el tema de la educación, amigos televidentes. Antes vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar hablamos del trabajo realizado en la administración Funes, específicamente en el tema de educación. Quédese con nosotros, no le cambie.
Vamos a escuchar a continuación parte del discurso del presidente Mauricio Funes el 1 de junio del año 2009, cuando se pronunciaba al respecto del área de educación. Ahí mismo mencionó el tema de los paquetes escolares, que ahora, como lo hemos escuchado en parte del sondeo, es, según la población, uno de los grandes logros de esta administración. Vea. Y no puedo dejar de mencionar 3 medidas adicionales destinadas a aliviar la situación económica de los desempleados y de las familias pobres. La primera es la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas para el próximo año lectivo. Esta medida beneficiará a más de 1 millón de niños y jóvenes que asisten del primero al tercer ciclo. La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios de acceso a los servicios de salud del Seguro Social para personas que cotizan y que hayan perdido su empleo. Y la tercera medida es la eliminación de cuotas en el acceso a servicios de salud pública y la dotación inmediata de medicamentos esenciales a todos los establecimientos del sistema público de salud. 3 puntos específicos que vamos a analizar a continuación. Iniciamos con el tema de los paquetes escolares. Promesa cumplida, podríamos decir, pero la pregunta sería, ¿qué impacto ha tenido en la educación de nuestro país lo que prometía el presidente de la República? Sí, como decía, efectivamente el paquete escolar es una promesa cumplida. Lo que uno se pregunta es si un presidente que esté iniciando su gestión, eso es todo lo que puede decir de lo que va a hacer en educación, ¿verdad? Y efectivamente eso es todo lo que hizo en educación. Porque hubo programas muy interesantes de este gobierno que estaban planteados desde un inicio, como el programa de escuela inclusiva de tiempo pleno, pero que no tuvo financiamiento. Ese programa tuvo que empezar como un piloto con unos fondos bastante limitados de la cooperación italiana, y así se fue casi todo el periodo, no ha sido sino hasta el final, que también vía empréstitos y cooperación internacional, no presupuesto ordinario de la nación, se le ha dado un poco de empuje en el último año del gobierno. Pero ese era un programa que tenía un potencial para transformar la realidad educativa. Y sin embargo, la prioridad fueron los paquetes escolares. Y los paquetes escolares ni siquiera tuvieron un impacto sensible en el tema de la deserción escolar, porque el principal motivo de deserción no es y nunca ha sido que el niño no tenga su ropita para ir a la escuela. De un modo o de otro, los niños siempre van a la escuela. Obviamente que mejor si van con mejor vestimenta, y ese no es el punto. Si nadie discute que lo que se pueda dar a la gente está bien, el problema es si esas deben ser las prioridades con miras a transformar la realidad y a potenciar a las personas para que vayan saliendo por ellos mismos de su situación de pobreza. Cuando se mira desde este criterio, es la calidad educativa lo que debiera ser la prioridad, es la cobertura que supone infraestructura, que supone contratación de maestros, formación de maestros, políticas de profesionalización docente y una serie de cosas. Y en todo eso no se hizo mayor énfasis en el gobierno. Educación con miras a la habilitación laboral. Este gobierno, creo yo, que si de verdad quería cambiar cosas, debió haber hecho mucho énfasis y mucho apoyo en promover la educación tecnológica. Son carreras cortas que permiten una inserción relativamente rápida al mercado laboral. Lejos de eso, al sistema de institutos tecnológicos, que por cierto es administrado por FEPADE, por un contrato de 50 años con el gobierno, con gobiernos anteriores, pero al sistema ITCA se le redujo el presupuesto drásticamente para poder financiar paquetes escolares. Entonces ahí es donde uno ve cuál es el sentido de prioridades. Entonces sí, tal como él enunció la meta del paquete escolar, sí la cumplió. La pregunta es si eso es lo que un gobierno del cambio debió haber hecho o no. Y yo creo que no. El hecho de que el vicepresidente de la República
asumiera las funciones como ministro de Educación también, ¿qué impacto tuvo? Y que luego, al dejarla, el secretario de Asuntos Estratégicos, además de esa función, también se encargara de la educación del país. Sí, mire, yo creo que el vicepresidente, entonces ministro de Educación, sí, Sánchez Serén, tuvo un paso por el Ministerio de Educación bastante intrascendente, bastante irrelevante. En realidad no se movió casi nada mientras él estuvo ahí. Ni siquiera lo que uno pudiera haber esperado de él, porque de ahí viene, del gremio magisterial, ni siquiera una buena relación con las organizaciones del gremio magisterial y una construcción de una política viable de promoción de la profesión docente. Bueno, recordemos, por ejemplo, que inició como viceministro de Educación el doctor Badía, todo un caballero, uno de los pocos intelectuales de peso que tiene este país, alguien que podía haberle dado mucho empuje a los aspectos de calidad educativa, y tuvo que renunciar, y yo entiendo que lo hizo por frustración, porque no había manera de sacar nada adelante en ese ministerio. Entonces sí, yo creo que ahí nos hemos quedado bastante cortos, fuera de algunas cosas que hay que reconocer que se hicieron, sobre todo en el área del Viceministerio de Tecnología, de Ciencia y Tecnología. Yo creo que es un quinquenio bastante perdido en lo que corresponde a la educación. En una administración o en un país donde se invierte cerca del 3.3, 3.4 del Producto Interno Bruto, ¿qué se pueden esperar de los resultados en lo que a educación respecta? Sí, es que por ahí empezamos. La asignación que se hace para educación es muy insuficiente. De hecho, nos hemos mantenido por muchos años rondando el 3%, por ahí en 2001, que los terremotos botaron escuelas y que se transfirieron de otras partidas fondos para levantar esas escuelas, subió un poco a 3.2% del PIB, luego volvió a bajar a 3% y ahí estamos. Y ojo, que Costa Rica, por ejemplo, tiene 7% del PIB, otros países de la región igual. Los últimos datos que yo consulté, El Salvador se está quedando ya a la altura de Guatemala y Haití en toda América Latina como el país que menos invierte en educación. Entonces no es solo problema de dinero, no es solo problema de recursos, porque luego viene cómo se gastan esos recursos, pero por ahí empecemos. Por ahí empecemos, y creo que ahí no ha habido una voluntad política clara de poner recursos en la educación, que es el único futuro que puede tener este país. ¿Qué calidad, qué es lo que está recibiendo el alumno que se sienta en un salón de clases de parte del docente? La capacitación de los docentes, del gremio docente, ¿cómo fue abordada en esta administración? Sí, primero intentaron crear una escuela y casi convertirla en universidad. Eso fracasó porque incluso reñía con aspectos jurídicos de la legislación vigente, pero no es algo que se ha abordado es que no aisladamente, debe haber una política integral de profesionalización docente que aborde temas de formación inicial, formación continua de maestros en servicio, que aborde temas de incentivos, exigencias, apoyos, condiciones materiales de trabajo. Es una política integral. Ahí es donde sí estaríamos hablando de políticas de Estado, pero no hubo nada de eso, absolutamente nada de eso. Hay otro tema que también me gustaría conocer su opinión. El fin de semana conocíamos de escuelas en el municipio de Zacatecoluca que habían suspendido clases por el tema de la seguridad, por supuestas amenazas de grupos de pandillas. En esta administración se habló de escuelas seguras, vimos reuniones entre el Ministerio de Justicia y Seguridad con autoridades de educación y se prometió el tema de la seguridad en las escuelas, y al final se convirtió también en uno de los factores importantes de la deserción escolar. Correcto. De ello me gustaría escuchar su opinión. Correcto, y aquí el problema es que digamos que dentro de las escuelas no es tan agudo el problema. En algunos institutos sí lo es,
pero en general no es tanto dentro de las escuelas. El problema de seguridad está en los entornos, que es donde han ocurrido una buena cantidad de, muy lamentable, de asesinatos de jóvenes escolares, y donde de manera cada vez más agresivamente los que se dedican a la venta de drogas están cada vez más acosando a los estudiantes y creando problemas. Pero sí, la seguridad de los docentes, porque no es solo de los estudiantes, de los docentes y de los estudiantes en los entornos de las escuelas es muy problemática. Y aquí, una vez más, creo yo que esto merecía una política de Estado. Por ejemplo, identificar cuáles son las comunidades, los municipios donde hay más riesgo de que estas cosas ocurran y someterlas a un régimen especial. Incluso creo yo que era necesario hacer un régimen de excepción a la forma como procede todo el sistema educativo. Poner en esas escuelas quizá a la mejor gente, al mejor director, al mejor equipo docente, pagarles mejor y hacer una serie de planteamientos educativos diferentes que para otras escuelas. Yo creo que no hubo un intento siquiera más que de ir pasándola y conforme ocurrían los incidentes, reaccionar a ellos, pero no anticiparse para evitar que ocurrieran. ¿Y qué pasa con la currícula? El contenido de lo que se le está enseñando al alumno en las escuelas, el tema de la Universidad de El Salvador también, me gustaría que lo abordáramos, pero lo que se le está enseñando a los niños, a los jóvenes que están en las aulas, corresponde con las realidades y las necesidades que laboralmente en un futuro se pueden tener también. La educación, digamos, básica y media, la educación media es ya una extensión de la educación básica, porque es inconcebible que alguien pueda funcionar bien en la sociedad con años de escolaridad que se quedan en la educación básica. Pero eso va más orientado a la adquisición de habilidades cognitivas básicas, genéricas, que luego puedan ser transferibles para el aprendizaje de nuevas cosas y de nuevos saberes. Yo creo que esa es la función principal en la parte académica, esa es la función principal de la escuela: enseñar a pensar, enseñar a leer comprensivamente, enseñar a investigar, enseñar el manejo básico de números, todas estas cosas. Tiene otra función la escuela, que es la socialización, enseñar a convivir, a respetar normas sociales, respetar autoridad, trabajar en equipo. Entonces, creo yo que la educación básica y media tiene desde tiempos de la reforma educativa de mediados de los 90 un currículum suficientemente bueno, que además tenía previsiones para incorporar, según la realidad particular de las localidades, incorporar contenidos adicionales o experiencias adicionales. El problema nunca, creo yo, ha estado en el currículum. El problema es qué pueden hacer los equipos docentes en las condiciones en que se encuentran algunas de esas escuelas, que para empezar son condiciones materiales deplorables, donde no solo hay problema de seguridad por la delincuencia, sino que hay problema de que si llueve se mete el agua, de que el ambiente es muy malo para hacer un trabajo educativo. Y el problema está también en la calidad de los docentes, que no están, por ejemplo, a la altura de toda la revolución tecnológica. Pero la solución no es meter una computadora en la escuela para que la manejen docentes que tampoco tienen mayor idea de cómo se hace eso. La solución va en la vía que antes digo yo de profesionalización, asegurándose de que el estamento docente entra a esta era de la tecnología y de esa manera por sus propios medios va teniendo muchas ideas y muchos recursos que antes no existían para realizar su trabajo educativo. Pero el gremio docente está rezagado y no ha habido una política de Estado para ponerlo al día. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la última pausa de esta conversación. Regresamos con las conclusiones. Quédese con nosotros. Sí,
para empezar, porque tuvo el valor de descubrir pues cosas que ningún otro presidente quería hacerlo, ¿verdad? Tuvo toda la estrategia de cómo poder sacar todo lo que anteriormente se había perdido. Considero que todos hacen un buen trabajo, un excelente trabajo. Por el momento yo considero que ha sido buena, se ha sabido desenvolver independientemente como presidente. Siento que ha cumplido las funciones que en realidad tendría que cumplir un presidente como tal. Yo digo que sí, porque ha hecho varios beneficios con los niños, los cuadernos y la carretera que está haciendo, que está bien bonita. Pues la verdad muy mala. No ha sido bastante buena, pues ha incrementado la violencia, todo está súper caro, así que la verdad desaprobada. Parte de las opiniones que tiene la ciudadanía de cómo evalúa la gestión del presidente Mauricio Funes, y eso es lo que hemos estado haciendo, tratando de hacer esta mañana con el analista Joaquín Samayoa. Él ha hablado acerca del tema social, es el área que hemos analizado esta mañana, y me gustaría conocer aciertos de la administración Funes en el área social, si tocara enumerarlos, y si hay, ¿cuáles serían? Bueno, lo que ya fuimos comentando un poco a lo largo del programa, Samuel, qué duda cabe de que hay un sector de la población que sí está en una situación muy precaria, y que el haber querido alcanzar a ellos y darles ciertos apoyos que tal vez no han tenido en el pasado, creo yo que es una cosa importante. El problema en todas estas cosas, como decíamos, era hacer indiscriminados o más o menos indiscriminados algunos subsidios y algunas acciones, porque eso tiene una carga muy onerosa financiera para el Estado y es insostenible. Poner los ojos en ellos y atenderlos en su realidad inmediata, creo yo que es una cosa necesaria y una cosa que este gobierno hizo relativamente bien. La parte de atención a la mujer que hablábamos también. Entiendo que en salud también hay mejorías. El seguro social creo yo que está bastante más ordenado de lo que estaba antes y con una atención un poco mejor, siempre con las limitaciones a veces debidas a la realidad económica. Lo de abastecimiento de medicamentos, ahí hay que tener en cuenta que también la ley, la CAP, pone restricciones, y los medicamentos son productos perecederos, si se quiere hablar de esa manera, en el sentido de que tienen sus fechas de vencimiento. No se pueden hacer pedidos demasiado grandes para que los medicamentos queden vencidos y desperdiciados. Entonces eso por ahí todavía no está del todo bien, pero entiendo que se han hecho algunos progresos importantes en ese sentido. Los más grandes desaciertos de la administración del presidente. Grandes desaciertos en este tema, como digo yo, ha sido a la educación no se le dio importancia. No se le dio importancia, no ha habido políticas de Estado orientadas a incrementar la posibilidad inmediata o de corto plazo de empleo bien remunerado. Los desaciertos en el área social vienen en parte como resultado de desaciertos en el área económica y en la gestión política también. Creo yo que esta falta de visión de dónde está la raíz de los problemas y qué políticas de Estado hay que tener para abordarlos es el principal problema, y la criminalidad, que si algo impacta la calidad de vida y la convivencia es la situación de inseguridad que se vive. ¿Por qué será recordada la administración del presidente Mauricio Funes, a su juicio? Depende a quién le pregunte, Samuel. Ya ve en algunas de las entrevistas que usted ha realizado que hay gente a la que le parece bien, y desde luego clases medias y para arriba sí son mucho más conscientes de toda la parte quizás demasiado confrontativa, innecesariamente divisiva, agresiva que tuvo la gestión del presidente. Yo sí creo, para comentar lo que alguna gente dice, no hay que olvidar que un gobierno, este en particular, tuvo más de 4.000 millones de dólares. Eso usted y yo no alcanzamos ni siquiera a imaginar qué es eso, y la mayoría de la gente tampoco. Pero hombre, un gobierno que tiene 4.000 millones de dólares para atrás, algo tienen que hacer. Entonces, que me digan que un gobierno es bueno porque hizo 3, 4 cosas, pues sí, es que es lo menos que se le puede pedir a un gobierno que está gastando esas cantidades de dinero.
Entonces yo creo que el estándar debiéramos irlo poniendo un poco más arriba. Y esto lo digo por este gobierno, pero por los anteriores también. La gente tiene que aprender a ser un poco más exigente, en el sentido de saber que hay como una línea base que se da por descontado que todo gobierno debe por lo menos hacer eso, y de ahí en adelante empezar a juzgar los méritos particulares de un determinado gobierno. Si tocara comparar la administración que recibió el presidente Funes el 1 de junio del año 2009 con la que hoy va a entregarle al profesor Salvador Sánchez Serén el 1 de junio de 2014, ¿qué cambios hay? ¿Qué diferencias existen en el país que recibió en aquel entonces y que ahora entrega? Yo he estado pensando bastante en este punto. Creo que desde luego en la parte de las finanzas del Estado, el presidente Funes recibió una mala carta, ¿verdad? Indudablemente, pero está entregando una igualmente mala o peor, ¿verdad? El país sigue, ya ve que en las últimas de cambio y todavía necesitando emitir más letras del Tesoro, todavía necesitando poner más impuestos, y como para tapar un poco, porque no es tampoco que digamos que todo este endeudamiento es para dinamizar la economía. No, es para salir al paso con compromisos incluso ya vencidos de pago a proveedores o por vencerse salarios y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que en la parte financiera este gobierno está dejando las cosas más o menos igual, o si se puede aún peor de cómo las encontró. Y basta ver todos los indicadores internacionales de competitividad y los subindicadores para ver que tampoco ahí no solo no se hizo progreso, sino que se ha retrocedido. Yo creo que este gobierno toma las riendas en una situación complicada. El próximo 1 de junio, lo hemos venido diciendo y es obvio, asume el profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué aspectos debe marcar en diferencia de la administración del presidente Funes para que al final el país pueda caminar por el camino correcto? Mira, el primero de todos es que un presidente tiene que verse a sí mismo como un jefe de Estado. Y eso significa que tiene que ser un verdadero líder, promotor de aglutinamiento de esfuerzos, de energía, de talentos, de creatividad de la sociedad. En vez de alienar, en vez de dividir, en vez de distanciar sectores importantes de la sociedad, lo primero que tiene que hacer un presidente es aglutinarlos en torno a una idea, a una visión, a un programa. Yo creo que por su personalidad al presidente Sánchez Serén, que no es un individuo y nunca lo ha sido un individuo pretencioso, ni peleón, ni nada de eso, creo que por su personalidad le resultará a él mucho más fácil hacer esta función. Lo segundo que tiene que hacer es de verdad un análisis de qué es lo que está mal. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, yo creo que seguimos sin atinarle a las 3, 4, 5 cosas por donde hay que empezar y asegurarnos de que esas se transforman, porque son las generadoras de todo lo demás. A estas alturas, por ejemplo, todavía no resolvemos el problema de los celulares en los centros penales y de una serie de cosas, y los centros penales siguen siendo lugares desde donde se organiza, se planea la acción criminal. Eso no puede ser. Entonces yo creo que hay en cada uno de los temas, en cada una de las áreas, hay 2, 3 cosas fundamentales donde no debe perderse el presidente, porque a un presidente le hacen planes gordos y le hacen 20.000 sugerencias. La habilidad tiene que ser en distinguir a dónde y en qué está lo prioritario. Yo creo que si el presidente Sánchez Serén pone su esfuerzo en eso, podría ser una gestión y pronto empezar a dar señales de que este país puede moverse y puede salir adelante. Le quiero agradecer por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son importantes y hacer la evaluación del área social de la administración Funes. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel, por la invitación y a sus órdenes aquí para comentar cuando sea posible. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Amigos televidentes, a ustedes también quiero agradecerles por habernos acompañado esta mañana analizando el área social de la administración del presidente Mauricio Funes. Mañana toca el área de seguridad. Le invito a que se quede con nosotros y que siga en sintonía, por supuesto, del Canal 33. Buen día para todos.